Ahí se ve bien. Sí, sí, profe. Buenísimo. Bueno, si me ven mirando para abajo es porque tengo el celu conectado, así los veo y además para admitir a la gente, aparentemente, este, según estuve investigando, acá desde la computadora cuando estoy compartiendo no me aparece la opción para admitirlos, así que los tengo en el celu y los voy admitiendo desde ahí. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar con la unidad 4, que se llama el presupuesto integrado de la estrategia empresarial. Hoy vamos a ver una pequeña introducción teórica, como para que no arranquemos directamente con el ejercicio y no sepamos ni siquiera de lo que estamos hablando, pero igualmente toda la parte teórica la van a ver después con Norma. Y obviamente van a tener subido, como siempre, todos los videitos y el material de lectura, así que van a profundizar más adelante. Solamente vamos a ver como los conceptos básicos, como para estar en tema. Eh, y después poder resolver el ejercicio, que obviamente como es el primero, va a ser muy sencillo, digamos, es el ejercicio más simple de lo que es presupuesto, y después a medida que van avanzando con los temas van viendo unos un poquito más complicados. ¿Quién me dice qué es la planificación? ¿En qué consiste la planificación? Porque es un tema que me imagino ya habrán visto en algunas materias antes, porque es más de estrategia, digamos, no específicamente de costos. Así que una definición o una primera aproximación que se les ocurra de qué es planificar, qué es la planificación. Una proyección a futuro. O así. Perfecto, tiene que ver con el futuro sí o sí, ese es un tema importante. ¿Y qué? Una serie de Sí, pasos a seguir perfecto, para Un plan obtener de un acción. objetivo. perfecto. Ahí va, con todos esos elementos ya podemos armar la definición. Es una serie de acciones o de decisiones, o ambas, ¿no? Anticipada, dice ahí, o sea, estamos hablando sí o sí de acá para adelante, para el futuro, y teniendo en cuenta que lo que queremos es obtener ciertos resultados, ciertos objetivos, ciertas cuestiones que nosotros tenemos definidas en base a la estrategia, ¿no? Entonces, la planificación está alineada con la estrategia, con los objetivos estratégicos, y lo que queremos es pensar de acá en adelante qué decisiones y qué acciones tenemos que tomar para llegar a esos objetivos. Y se divide, según la bibliografía, en dos o en tres, depende del nivel de detalle, estratégica y táctica. Algunos se anima a decirme más o menos a qué se refiere con estas dos opciones, planificación estratégica o planificación táctica. La estratégica vendría de la parte, digamos, jerárquica quizás, y la táctica de la operativa. Buenísimo. Y en cuestión de corto o largo plazo, ¿qué se les ocurre? La estratégica es más a largo plazo. Tal cual. Todo lo que es estratégico es más general con respecto a los objetivos, planes de acción a largo plazo y demás. En cambio, la táctica ya tiene que ver más con ponerlo en práctica y obviamente va a ser a más corto plazo. ¿Y qué tiene que ver esto con el presupuesto? Bueno, la idea es que el presupuesto tiene que estar integrado con la planificación, con las dos planificaciones, la estratégica y la táctica. Ahora vamos a ver que el presupuesto es parte de la planificación estratégica, pero sí o sí tiene que estar integrado. O sea, integrado quiere decir, no puede ser algo aislado, que yo armo el presupuesto si no tengo idea cuáles son los objetivos estratégicos, cuál es la estrategia que está definida en la empresa, cuáles son las metas, la visión, la misión. Entonces, la idea es esa, que no puede ser algo aislado, porque si no, no tiene ningún sentido y no va a servir para nada, básicamente. La planificación estratégica entonces tiene ahí, les vuelvo a decir, ya lo van a ver un poquito más en detalle, las etapas, pero tiene básicamente tres etapas. Ahí dice la etapa filosófica, que tiene que ver más con
definir los valores, la misión, la visión de la organización, ¿no? Como toda la parte más volada, si se quiere. Pero que después, en general, cuando nosotros pensamos en la misión, la visión, decimos, bueno, eso lo piensa una gente ahí, después no baja. La idea es que sí, ¿no? La idea es que eso sea una primera idea que puede ser un poco loca, pero que después se empiece a concretar en objetivos, digamos, que no sea tan volada que sea inalcanzable realmente. Entonces, si bien es verdad que cuando llego a la parte analítica y operativa, llego más a lo concreto y a decir, ok, 20.000 pesos hay que vender el mes que viene, listo. Eso tiene que ver con lo que definí antes. Si no, si es simplemente como una expresión de deseo de, ay, sí, cómo me gustaría ser el número uno en ventas bueno, pero entonces con 20.000 pesos no vas a ser el número uno en ventas. Vamos a que tenga sentido todo lo que estamos armando acá. La etapa analítica, hacemos un diagnóstico de la situación actual, hacemos un FODA, ¿sí? Típico. Planeamos la estrategia, los objetivos, armamos indicadores como para después poder controlar estos primeros objetivos que nos pusimos, ¿sí? Siempre los objetivos tienen que ser medibles para que yo pueda después determinar si los alcancé o no los alcancé, porque si no, quedan siempre de nuevo en una expresión de deseo y no puedo saber si los logré o no los logré. Entonces, esa sería la etapa analítica, y la operativa serían ya programas o proyectos concretos con valores para empezar a poner en práctica todos esos objetivos que había pensado, y ahí es donde entra el presupuesto, en la etapa operativa. Entonces, todo esto tiene que ir en el mismo sentido, tiene que estar integrado. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna consulta? Es todo como medio repaso de materias anteriores también. Entonces, decíamos, la planificación puede ser estratégica o táctica, nos quedamos en la estratégica. Dentro de la estratégica tenemos la filosófica, la etapa filosófica, la etapa analítica, la etapa operativa, nos quedamos en la operativa. Entonces, estoy dentro de la planificación estratégica en la etapa operativa. Estos serían todos los pasos que yo voy a hacer dentro de la etapa operativa de planificación estratégica. Ahí, siguiendo el sentido de la flecha, empezaría donde dice planificación estratégica y etapa operativa, iría haciendo toda esta serie de pasos, y ahí en el tercer lugar en azul me aparece configuración del presupuesto. Entonces ahí se ubica lo que estamos trabajando ahora, lo que vamos a empezar a ver, el tema del presupuesto. Entonces, lo primero en esta serie de pasos sería definir las metas y los recursos, o sea, eso tiene que estar antes de que yo arme el presupuesto. Después me pongo a armar el presupuesto, después llega la parte de normalizar los costos, o sea, de sacar todo lo que sean ineficiencias o improductividad, tratar de tomar los costos de manera normal, con una actividad normal. Después pasamos a armar un tablero de comando. Llega la parte de la gestión, o sea, arrancamos nomás y empezamos a analizar desvíos. Es importante que los desvíos los vayamos viendo a medida que vamos ejecutando el presupuesto y a medida que va avanzando la gestión, y no al final, ¿no? Porque si no, como que ya es un poco tarde. Siempre hay que ir haciendo un control a medida que van sucediendo los procesos. En base a los desvíos encontramos oportunidades de mejora y ahí replanteamos. Entonces, por eso ahí hay unas flechitas desde el replanteo, que es, bueno, en base a ese replanteo, seguramente vaya a reconfigurar el presupuesto, seguramente vaya a revisar el tema de los costos y podría reconfigurar el tablero de comando. Y hay otras dos flechitas que no sé si se ven bien en amarillo, que sería, bueno, si realmente el desvío fue muy grande, podría llegar a redefinir las metas. Lo que pasa que esas están en amarillo porque es como, bueno, ya tendría que ser, no es tan normal, digamos, que suceda eso, pero sí que sea continua el cambio en el presupuesto, en el tablero de comando, de decir, bueno, vamos ajustando a medida que van pasando las cosas. Porque acuérdense que siempre que trabajamos con el futuro, digamos, nadie tiene la bola de cristal como para decir,
bueno, yo soy la mejor haciendo presupuestos, siempre dan perfecto con la realidad. La verdad que es imposible y tampoco es el objetivo, digamos. El presupuesto no busca ser lo más exacto posible. Más les diría, si en una organización el presupuesto suele dar siempre muy bien, más me pondría a sospechar de que en realidad la gente está ajustando la realidad para que se parezca al presupuesto. Es más probable que esté pasando eso a que, o sea, porque si no tenemos el gurú del futuro metido en esa empresa y lo estamos desperdiciando. Realmente es imposible, entonces no es el objetivo del presupuesto ser exacto y pegarle de alguna manera, sino pensar escenarios y pensar cómo puede estar parada la empresa en el futuro con las decisiones que estamos tomando y estar preparados para eso. Esas son cuestiones muy importantes que me da el presupuesto. Profe, una consulta. Dale. ¿Lo va a compartir el PPT este o...? Después hablo con Norma, calculo que sí, igualmente es el mismo que usa Marce en los videos y como que no es el mismo, pero esta figurita está, así que Bueno, la mayoría de las cositas sí, pero después le pregunto a Norma, calculo que no va a haber problema. gracias. No, de nada. Algunas cuestiones importantes del presupuesto antes de meternos más en lo práctico de cómo se arma. Es importante que cuando lo armemos participen en lo posible toda la organización, o la mayor cantidad de áreas, porque cada área va a tener distintas visiones de la organización y es importante que nos sentemos a pensar en la organización hoy para el futuro. Porque, por ejemplo, suele pasar que cuando hablamos de definir políticas de cobros y pagos, por ejemplo, ¿no? El de ventas va a querer que el pago, las facturas se vendan, las ventas se hagan al mayor plazo posible, porque así él va a conseguir vender más. Y la persona de finanzas va a querer que se hagan al menor tiempo posible porque necesita la plata rápido. Perfecto. Entonces, cuando nos sentamos a configurar el presupuesto y a definir las políticas, es probable que haya ahí que negociar y ver cuál es el tiempo justo. Eso va a evitar que dentro de 3 meses, cuando haya que hacer una venta y el hombre de ventas tenga que tomar una decisión, decida lo que se le ocurra en base a su criterio y en base a su buen saber, perjudicando a la organización. ¿Por qué? Porque en un momento se sentó con el de finanzas, se pusieron de acuerdo, se entendieron, encontraron un punto común y decidieron la política en conjunto. Si no, si evitamos esa discusión al inicio, lo único que hacemos es postergar el problema para más adelante y que seguramente va a ser un problema más grande, porque el de ventas efectivamente va a vender a 90 días y después vamos a tener un agujero financiero que no sabemos cómo tapar. Entonces, todas estas cuestiones, cuanto antes las veamos y las resolvamos, mejor. Entonces, esto de traer a todas personas de distintas áreas de la organización sirve mucho. Obviamente que todo lo que se planifique y se presupueste y demás, la idea es traducirlo en acciones concretas, que no queden, como les decía, bueno, a mí me gustaría esto y lo otro, sino llevarlo siempre al nivel lo más operativo posible como para decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer y hacerlo? Que no se quede en ideas o en deseos. El análisis de desvíos es muy útil en esta operación, como les ponía ahí, para detectar oportunidades de mejora, para poder armar el presupuesto mejor la próxima vez, teniendo en cuenta en qué fueron los desvíos. Armar escenarios, cuando después se dispara el dólar o aparece una restricción y demás, y yo ya había pensado en esa posibilidad, ya tengo pensado el plan de acción, y si me agarra desprevenido, no tengo idea cómo accionar, entonces tengo una respuesta mucho más rápida. Y lo ideal también es, cuando estoy haciendo el presupuesto, yo estoy tratando de gestionar mejor mi organización. Entonces, la idea debería ser que el presupuesto sea la mejor estimación que yo pueda conseguir. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces el presupuesto se usa mal en muchos sentidos.
uno puede ser, bueno, hago un presupuesto para mostrárselo a un tercero, entonces inflo los números para que parezca que voy a tener buenas ventas y armo el presupuesto en base a eso. Eso puede servir para un objetivo de, no sé, que el banco me preste dinero, por ejemplo. Trato de que dé positivo. Ahora, si yo estoy armando el presupuesto con el objetivo de gestionar mi organización, no quiero inflar las ventas, quiero poner las ventas lo más real posible, lo más acertado según lo que yo considero que va a ser, para poder tener la información correcta para tomar las decisiones, para decir, bueno, con estas ventas cubro los costos, no cubro los costos, cubro los gastos, estoy en pérdida, estoy en ganancia. Entonces, tratar de tener esa idea, ¿no? De que el presupuesto sea una herramienta con información real que me sirva para tomar decisiones. Profe, una pregunta. La realidad es que a veces cuando se arma el presupuesto, uno intenta poner un poco de más porque normalmente te tiran abajo siempre el número, o sea, siempre quieren menos, lo menos posible, y después siempre, en la realidad, hay cosas que ocurren que después no se tiene fondos para poder cubrirlos. Tal cual. Bueno, esa es otra. ¿Cómo tomamos las decisiones? O sea, ¿cómo armamos el presupuesto? Esto que decías vos de te lo tiran abajo, o sea, si el gasto está justificado, yo debería aprobarlo. Y otra es, en la revisión del presupuesto anual, generalmente, muchas empresas, muy mal, toman en base al presupuesto anterior, cuánto del presupuesto que yo le asigné a este área usó o no usó. Y si no lo usó, entonces la próxima vez le doy menos presupuesto, porque yo considero que le había dado de más. Digamos, eso es un muy mal uso del presupuesto, porque se imaginan, y pasa en muchas empresas, que si yo le asigné 100 a un área, llega diciembre y usaron 80 y no tienen nada más para usar, en vez de decir, ay, qué bueno, ahorramos 20, van a decir, gasta 20 en cualquier cosa, porque si no el año que viene, en vez de 100, nos dan 80. Es una locura realmente. En vez de decir, qué bueno, hubo un ahorro, vamos a felicitar a la persona encargada de esto, va a ser un castigo porque el año que viene le dan menos presupuesto. Ese problema no es del presupuesto, sino de la manera que se están armando, digamos. El año que viene no tiene nada que ver con el año anterior, más allá de la inflación, digo. Las asignaciones de presupuesto tienen que ver con la operación y con los proyectos que tenga ese área. Entonces, no importa cuánto gastó el año pasado, esta idea de mantener lo mismo, porque si el año pasado gastó 80, este año va a gastar 80 más inflación, ¿no? Esas son todos como vicios que tiene el presupuesto. Lo mismo que cuando están atados a ciertos premios del salario de quien lo tiene que ejecutar, y entonces están preocupados solamente por el presupuesto de su área y no tienen en cuenta el presupuesto general de la compañía. Muchas veces algunas acciones que yo hago en mi área pueden repercutir en el área en otro área, y pueden hacer que le aumente el presupuesto al otro área, pero bueno, a mí qué me importa, si total mi premio me lo pagan en base al mío, no me interesa. Entonces todas esas cosas, esto de la interrelación, hay que tratar de traducirlo de la mejor manera a todos los colaboradores, y el que toma las decisiones también que sea consciente de que de la forma que él decide después repercute en lo que hacen los demás. No sé si algún otro tiene experiencia ahí también con los presupuestos de su compañía para compartir. A mí me pasa que hay veces que se hace difícil estimar. Por ejemplo, yo manejo el presupuesto de fuerza de ventas y el tema de la parte de vacaciones. Cuando la gente se va a tomar vacaciones, entonces en algunos meses tiene que ser más altos que en otros, pero es muy difícil estimar cuándo uno se va a tomar, por ejemplo, en el 2022, vacaciones. Entonces, bueno, es como que hay que basarse, bueno, el año pasado, por ejemplo, se tomaron más vacaciones en febrero. Bueno, poner más presupuesto, pero es como una estimación que puede salir también muy mal porque puede cambiar tranquilamente. Sí, tal cual, y con la pandemia me imagino que habrá cambiado bastante, eso que también la gente se empezó a ir de vacaciones en cualquier otro momento del que tenía planeado, así que sí, tal cual. Las estimaciones, obviamente, de nuevo, nadie tiene la bola de cristal, así que es difícil, digamos, pegarle a la realidad, pero bueno, para cada área del presupuesto se trata de tener especialistas en uno que sepa del mercado, el otro que sepa de precios, el otro que sepa
recursos humanos y demás, y bueno, tratar de lo mejor posible, pero ya les digo, no es tanto preocuparse en pegarle, digamos, porque, bueno, si de repente se les ocurrió a todos irse de vacaciones en noviembre, porque Aerolíneas Argentinas sacó una promoción al 50%, y bueno, realmente no lo ibas a saber. Pero bueno, pero ya sentarse y hablar de eso y tener en cuenta que cuando se van de vacaciones es un momento crítico y demás, bueno, ni bien sepas que uno se sacó un pasaje, empezá a averiguar y reconfigurar rápido lo que tenías pensado. Profesora, una pregunta. En este contexto que estamos viviendo, ¿no? Hacer un presupuesto hoy en día para una proyección para el año que viene, yo creo que la mayoría vamos a estar debajo, porque como va cambiando todo el tiempo, se supone que va a aumentar todo, o sea, va a volver la actividad de a poco, pero es como cómo realmente saber lo que va a pasar el año que viene. A eso es lo que voy. Sí, te vuelvo a decir, ninguno va a tener la bola de cristal, pero el solo hecho de plantear escenarios y de decir, bueno, ¿qué pasa si tal persona gana las elecciones o tal otra? ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? ¿Qué puede llegar a pasar? Digo, más o menos, como que los ciclos económicos un poco se van repitiendo en nuestro país, entonces tampoco es tan descabellado pensar, bueno, la semana antes de las elecciones va a pasar esto con el dólar y después de las elecciones va a pasar esto otro, digamos, como que siempre pasa lo mismo, así que más o menos ese tipo de cosas se pueden pensar. Y de nuevo, los escenarios, digo, no podés saber a esta altura quién va a ganar las elecciones, pero sí podés estimar, decir, bueno, si gana este, es muy probable que pase esto, y si gana este otro, es muy probable que pase esto otro. Y ahí ir armando escenarios y por lo menos tener pensado de antemano que si se cortan las importaciones y hay un insumo muy importante que yo importo, bueno, empezar a buscar cómo lo reemplazaría. No es el mejor escenario, no me gustaría que pase porque es mi insumo es importante, pero por lo menos tener pensado qué puede pasar y qué opciones tengo si pasa eso. Entonces ya pensar en el futuro, por más que no le acertemos, siempre nos va a servir para gestionar mejor la organización. Bueno, pasemos entonces a el presupuesto integral. Yo hasta ahora les venía hablando del presupuesto integrado y ahora les voy a hablar del presupuesto integral. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? El presupuesto integrado quiere decir lo que les dije antes, que tiene que estar relacionado con el resto de los aspectos de mi organización y con la estrategia y los objetivos. Entonces no puede estar aislado, tiene que estar integrado con el resto de las cuestiones. Presupuesto integral quiere decir que el presupuesto se compone de muchos elementos que lo forman en su totalidad. Entonces, ahí vemos en la filmina presupuestos económicos, presupuestos financieros y síntesis presupuestaria. Entonces, el presupuesto está completo cuando yo hice todos estos análisis y no uno por separado, ¿sí? Entonces, cada uno por separado serían como presupuestos parciales y el presupuesto integral es el que se compone de todos estos. Dependiendo cuál sea mi empresa, si es comercial, de servicios, industrial y demás, voy a tener distintos presupuestos. Claramente, si yo me dedico a prestar servicios, no voy a tener un presupuesto de materia prima ni de producción, ¿sí? Entonces, algunas industrias tienen presupuestos más detallados y más complejos, y después las particularidades de cada sector también, obviamente. ¿Qué incluye el presupuesto económico? Todo lo que tiene que ver con lo que sería un estado de resultados, ¿no? Las ventas, los costos, el análisis de rentabilidad. El presupuesto financiero, por otro lado, tiene que ver con los cobros, los pagos, las inversiones. Entonces, estos dos presupuestos lo que tienen es que están muy interrelacionados, porque obviamente una venta genera un cobro y un costo genera un pago. Entonces, hay como una interrelación entre estos dos presupuestos, pero tienen temporalidades diferentes, porque obviamente el económico funciona con el principio de lo devengado y el financiero con el principio de lo percibido. Entonces, ahí voy a tener que tener en cuenta cómo juegan estos dos tiempos. Y después lo que se llama síntesis presupuestaria sería como un resumen de los
resultados que me dieron esos dos presupuestos anteriores, el económico y el financiero, y además un estado de situación patrimonial proyectado. O sea, va a ser como una foto de un momento futuro. Acá tenemos este esquemita, también lo tienen ahí en los videitos y demás, incluso en el apunte también está, que está como bien detallado de todos los posibles presupuestos que pueda haber. Ya les digo, en este caso está basado en una empresa que se dedica a la fabricación. Como les digo, si fuera una empresa comercial, por ejemplo, hay muchos de estos que no tendría. Arrancamos siempre, allá arriba dice estado patrimonial, base M0, punto de partida estático. O sea, siempre arrancamos desde un determinado momento, que le vamos a llamar M0, o año 0, depende de la temporalidad que le demos a lo que estamos armando, donde me va a decir qué saldos tengo en un determinado momento como para arrancar, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, lo primero que voy a armar es el presupuesto de ventas. Me dice ahí que es el punto de partida dinámico. En general, en casi todas las empresas se arranca con el presupuesto de ventas porque es lo que más me condiciona con respecto a cómo va a funcionar mi empresa. Yo debería fabricar y comprar y contratar todo en base a cuánto voy a poder vender, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tendría que empezar desde las ventas. Excepto que yo tengo una empresa muy particular en la que, por ejemplo, tenga una restricción de materia prima que haga que cualquier cosa que yo produzca me la compren. O sea, la demanda sea tan alta o la restricción de materia prima sea tan importante que eso me condicione más que las ventas, ¿sí? Si no, o sea, es lo que más me condiciona desde donde tengo que arrancar. En la mayoría de los casos es el mercado, son las ventas. O sea, yo puedo contratar más gente, buscar más materia prima, no tengo restricciones con eso, pero sí tengo restricciones con que, por más que produzca, nadie me lo va a comprar. Entonces, tengo que partir desde el que más me condiciona, que es el mercado, cuánto el mercado me va a comprar. Eso en cuanto a una empresa que fabrica y una que es de servicio, ¿cómo sería? Lo mismo, también el presupuesto de ventas. Por eso te digo que la mayoría de las empresas parte del presupuesto de ventas. Tanto de servicios como comerciales, en general, el elemento más restrictivo es cuánto soy capaz de colocar en el mercado. Entonces, no, de nada. Ahí tenemos que hacer análisis, como dice ahí al costadito, mercado potencial, cuota de mercado, o sea, me tengo que poner a analizar quiénes son mis clientes, quiénes son mis competidores, cuánto de ese mercado me va a tocar a mí, que sería la cuota de mercado, los pronósticos de ventas abiertos por, si estoy haciendo anual, lo voy a abrir mes a mes. ¿Y cuáles son mis precios? O sea, el presupuesto de ventas es P por Q de cada uno de mis productos o de cada uno de mis servicios. Entonces, tanto tengo que estimar las unidades como tengo que estimar el precio. Entonces, ahí voy a ir armando el presupuesto de ventas. Quédense tranquilos que cada uno de estos presupuestos después los van a ver en detalle también en la teoría. Ahora estamos haciendo como un repaso general. Una vez que logré definir el presupuesto de ventas, recién ahí voy a armar el presupuesto de producción. Por eso les digo, para saber cuánto tengo que producir, tengo que saber cuánto voy a vender. Porque si no, voy a producir o de menos o de más y no me sirve. Entonces, primero el de ventas, después en función a cuántas van a ser mis ventas, ahí decido cuál va a ser mi producción. Y para eso, obviamente, tengo que tener en cuenta cuáles son las políticas de stock. O sea, si yo ya tenía un stock importante y el mes que viene voy a tener una cierta cantidad de ventas, bueno, ¿cuánto tengo que producir? Teniendo en cuenta también cuánto quiero que me quede de stock cuando termina el periodo.
Acá en el presupuesto de producción solamente vamos a trabajar con unidades, no necesitamos valorizarlas. Solamente tengo que saber cuánto es lo que tengo que producir. Acá es importante que pensemos que en una empresa que se dedica a la fabricación no es lo mismo la cantidad de unidades que yo vendo que las cantidades de unidades que yo compro de materia prima, ni las cantidades de unidades intermedias, ¿no? Entonces hay que pensar, por ejemplo, yo quizás una materia prima la adquiero en kilos y la voy transformando a lo largo del proceso, va pasando hasta que termina en unidades. No sé, por ejemplo, si vendo salsa de tomate, compro los tomates y termino vendiendo potecitos de salsa. Entonces, en el medio de todos esos procesos, las cantidades van cambiando, tengo que tener en cuenta esa cuestión cuando estoy armando los presupuestos. Y seguir teniendo eso en la cabeza cuando paso al siguiente, que es todos los presupuestos de bienes intermedios, recursos humanos y demás costos. Entonces, ahí estaría incluida también la materia prima y todos los bienes que voy incorporando en el camino. Vuelvo, si el frasquito, bueno, el envase también, aparte de la materia prima, la etiqueta. Entonces, acá también, también está valorizado, tanto en unidades como en pesos, en precio de materia prima, y si estoy hablando de recursos humanos, el valor hora o el sueldo mensual, depende cómo está contratada. Tengo distintas categorías en el convenio que tienen distintos valores por hora, por ejemplo. Y acá tengo que tener en cuenta las cargas sociales, tengo que tener en cuenta los ausentismos, las vacaciones, como decía la compañera. Tengo que tener en cuenta que los recursos humanos no son almacenables, a diferencia de lo que pueden ser algunas materias primas, que yo podría comprar más cantidad y guardarla, después usarla y tener stock. No puedo tener stock de recursos humanos. ¿Cuántas horas máquinas son necesarias? Una vez que termino de armar todo ese presupuesto, voy a llegar, como dice ahí, a la determinación de costos de los objetivos terminados y vendidos. O sea, voy a tener el costo como para ponerlo en ese estado de resultados proyectado que les decía. Y después me voy a meter con los otros costos. Costos de comercialización, costos de administración. Los costos de comercialización pueden ser variables o fijos. ¿Se animan a decirme algún costo de comercialización variable, por ejemplo? Comisiones por venta. Perfecto. Comisiones, ingresos brutos. En cambio, los de administración suelen ser fijos, podrían ser variables, pero suelen ser fijos. Y después, a lo último, tengo los resultados, no necesariamente costos, de financiación, los financieros. Y ahí tengo que irme al otro presupuesto, al presupuesto financiero. Entonces, ahí tengo el presupuesto de caja, todo lo que es pagos y cobros, y después tengo que ver las inversiones. O sea, si de repente me compré un bien de uso, entonces, aparte de los pagos y de los cobros operativos, digamos, voy a tener una salida de dinero importante. Y después todo lo que son las políticas de tesorería o financieras. Esto es, cuando yo termino el mes y me sobra una determinada cantidad de dinero, ¿la invierto en un plazo fijo, por decir algo bien básico, o en alguna más sofisticada? Pero digo, ¿me lo voy a dejar en caja o lo voy a tratar de conseguir rendimientos? ¿Cuánto dejo en caja y cuánto invierto? Y si el saldo me da negativo, ¿a dónde salgo a pedir? Porque negativo no puede dar, la caja negativa no existe. Caja negativa quiere decir que tengo que salir a buscar un préstamo. ¿El préstamo lo pido en el banco o se lo pido a los socios? ¿Qué tasa de interés? De nuevo, ¿cuánto tengo que dejar en caja? Porque si me dio menos 10.000, ¿tengo que salir a pedir 10.000 o tengo que salir a pedir 20
para que me queden 10 por las dudas. Entonces, todas esas políticas, primero hay que definirlas y después cuando le estoy armando el presupuesto, tengo que tenerlas en cuenta. Entonces, de ahí es donde van a salir los resultados financieros, que pueden ser costos o pueden ser resultados positivos. Si tuve un excedente y lo invertí, me llegaron los intereses del plazo fijo, tuve una ganancia financiera. Entonces, eso después lo tengo que impactar en el presupuesto económico. Y ahí sí, una vez que termino, llego a el resultado del periodo. Resultado proyectado, ¿no? Ahí, bueno, tendré que tener en cuenta si estoy calculando impuesto a las ganancias, si voy a distribuir utilidades. Una vez que tengo el resultado proyectado y todo el análisis que hice antes, porque me van a servir mucha de la información que ya armé, puedo armar un estado patrimonial proyectado al cierre de este periodo. O sea, como el que tenía al inicio, pero un año después o un mes después, dependiendo con qué periodicidad esté trabajando, puedo proyectar los nuevos saldos de todas las cuentas. Vamos a ver una última filmina antes de meternos con el caso, que van a ver que cuando veamos el caso les va a quedar mucho más claro, pero les vuelvo a decir, el caso es muy sencillo. Obviamente, en la teoría vamos a ver muchas más complejidades, como por ejemplo, no sé, el impuesto al valor agregado, es una cuestión bastante compleja en los presupuestos porque tiene un impacto muy diferente en lo económico que en lo financiero. El impuesto a las ganancias también, por esto de que termino el estado de resultados y tengo que calcular un impuesto que después tengo que pagar, pero lo pago en el año que viene y entonces en dónde impacta y demás. Entonces, ese tipo de complejidades en general en la práctica no están, pero en la teoría es importante tenerlas en cuenta y obviamente para su futuro profesional, porque lamento decirles que existe el IVA en la vida, así que hay que tenerlo en cuenta. No es ceteris paribus la vida real, lamentablemente. Bueno, ¿cómo se interrelacionan todos estos elementos del presupuesto integral? Siempre partimos, como les decía, de un balance o un estado de situación patrimonial inicial, de un momento cero. Entonces, en los ejercicios inclusive van a ver que uno de los datos que está siempre es el estado de situación en el momento cero. Ahí vemos un ejemplo, podría tener otras cuentas, otros rubros, ¿no? Pero tenemos, obviamente, activo, pasivo, patrimonio neto. Entonces, desde ahí partimos. Y lo primero que vamos a abrir es el presupuesto económico, que como les decía es un estado de resultados proyectado. Entonces, tiene la forma que tiene un estado de resultados, las ventas, los costos, eso me da la utilidad bruta, gastos o costos de administración, de comercialización, financieros, eso me da una utilidad neta, que después, si le agrego impuesto a las ganancias, se lo resto y llego a una utilidad neta de impuestos. Acuérdense que este se basa en el principio de lo devengado y que puede tener esta forma o puede tener cualquier otra, digamos. Esta es la que más se suele ver, pero como no hay una normativa, o sea, todo esto que estamos viendo son herramientas de gestión, o sea, que no están reguladas, no hay una RT que nos diga cómo se hacen los presupuestos, entonces cada uno le puede dar la forma que más le guste y que mejor le venga en base a la empresa que tiene. Incluso con los ejercicios les diría, no se acostumbren o acostúmbrense a una forma que les sea útil a ustedes, digamos, no se preocupen mucho por si yo le puse un renglón de más, o la profesora le puso un renglón de menos, o Martina le puso un renglón de más. O sea, lo importante es que lleguen a los números que necesitan llegar para armar el balance final, el balance de cierre.
busquen la manera que mejor se les acomode a ustedes. Lo siguiente que voy a abrir es el presupuesto financiero. ¿Por qué les digo abrir y no cerrar? Porque el presupuesto económico yo lo abro y voy completando la información hasta que llego a los resultados financieros y ahí tengo que parar, ir al presupuesto financiero, armarlo, y una vez que lo cierro, ahí recién me entero cuáles son los resultados financieros, vuelvo al presupuesto económico y recién ahí lo termino, ¿se ve? Como que se interrelacionan uno con el otro. En el presupuesto financiero, ¿qué tenemos? Un saldo inicial de disponibilidades y después todos los ingresos, tanto de cobranzas como algún otro ingreso que pueda tener, y todos los egresos, pago a proveedores, pago de sueldos, pago de impuestos, etc. Y en este está separado lo que es operativo del negocio, normal, digamos, y aparte todo lo que es o financiamientos o inversiones, ¿no? Que tiene que ver con cómo me dio la parte de arriba. Si me dio positivo, voy a poder invertir ese dinero y sacar un rendimiento. Si me dio negativo, voy a tener que buscar una manera de financiar, porque el saldo final nunca me puede quedar en negativo. Entonces, si el saldo operativo me quedó negativo, tengo que salir a buscar alguna manera de cubrirlo para que el saldo final me quede en 0 o positivo. Y por último, el balance proyectado, que es igual, tiene la misma forma que el balance inicial, pero con mis datos nuevos. ¿Cómo se relacionan todos estos? Primera interrelación que vemos por acá. El saldo inicial del presupuesto financiero va a venir del saldo al cierre que tenía el balance en caja de bancos, en disponibilidades. ¿Sí? El saldo desde el que estoy partiendo es el último cierre que tengo. Tenemos que revisar que todos estos elementos tengan la misma periodicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy haciéndolo de forma anual, digamos, el saldo inicial es el saldo al cierre del año pasado. Ahora, si el balance es anual y yo estoy haciendo el presupuesto financiero de forma mensual, entonces en enero es correcto, el saldo inicial va a ser el que tenía el 31 de diciembre. Ahora en febrero, ¿cuál va a ser el saldo inicial? El 31 de enero. Perfecto. Esto se va encadenando, ¿sí? Entonces, el saldo al cierre de enero es el saldo al inicio de febrero, y así mes a mes. Y cuando yo tenga que ir a poner el saldo final en el balance, voy a tener que usar el saldo final de diciembre. Acá abajo lo vemos justamente, el saldo final del presupuesto financiero es el que me voy a llevar al balance proyectado, pero tiene que ser el saldo final del año. Si yo lo estoy haciendo mes a mes, me tengo que llevar el de diciembre. Este es un saldo, entonces es una cuestión estática. Distinto es, ahora vamos a ver otra interrelación, cuando estamos viendo el resultado mes a mes, ahí tengo que sumar todos los resultados para llegar al resultado anual. En cambio acá, como estoy haciendo saldos en cada mes, me tengo que llevar el último saldo nada más, no es que tengo que sumar todos los saldos. Les vuelvo a decir que cuando lo veamos en la práctica lo van a ver mucho más claro. Otra interrelación que les comentaba antes, los resultados financieros van a salir necesariamente del presupuesto financiero. Entonces, en base a qué hice con el dinero, si tuve que salir a pedir un préstamo, tengo que pagar intereses, entonces me van a repercutir unos resultados financieros negativos. Y si tuve un excedente y lo coloqué, van a venir intereses positivos y voy a tener un resultado financiero
financiero positivo. Y acá, como les decía, lo otro que tengo que sacar del presupuesto económico es el resultado del periodo, o sea, el resultado de todo el año, por ejemplo. Y me lo tengo que llevar al patrimonio neto del 31 de diciembre, por ejemplo, de cuando sea que esté haciendo el cierre. ¿Cómo vienen ahí? ¿Me siguieron? ¿Alguna duda, algún comentario? No, va bien, profe. Bueno, me alegro. Entonces nos vamos al Excel nomás. Acá pueden ustedes ver qué prefieren. Si prefieren ustedes también abrir un Excel en este momento y hacerlo directamente en el Excel, o quieren agarrar una hoja muy grande. Fíjense. Si lo van a hacer en una hoja, les recomiendo tener a mano muchos colores, porque al final, cuando empezamos a ver de dónde sacamos cada dato, está bueno que se vaya marcando. Este salió de acá, este salió de acá, este salió de acá. Se lo pueden marcar uno con cada color y les va a quedar visualmente mucho más claro. Profe, Sí, pregunta. sí. ¿Y el Excel no se puede compartir que después tenemos de dónde sale cada dato? La verdad que no Es como una creo. forma de... Pero sí, son estas cosas que a veces uno no entiende, porque en realidad simplifica bastante, uno presta atención, y la verdad que no es nada, digamos, no me parece nada grave tener el Excel, el mismo Yo Excel. pregunto, pero creo que no. No sé Que si me explico, resueltos digo, no, sí, está claro. ayuda más de lo que digo, qué sé yo. Sí, sí. Porque uno por ahí acá, yo lo anoto ahora en la hoja, porque si voy y vengo del Excel a la Meet, Ujú, por ahí hay partes que me pierdo. Entonces, sí. como estoy usando la misma máquina para las dos cosas, Sí, entonces te digo, por entiendo. ahí, cuando el ejercicio es simple Ujú. y se comparte el Excel, yo sé que Norma mucho de esto por ahí tal vez no le guste, pero se comparte el Excel, está bueno porque vos ves directamente de dónde salió y se simplifica todo. Sí, te entiendo. Lo voy a preguntar, eso es lo máximo que te puedo ofrecer, que lo voy a preguntar. Pero quédense tranquilos que vamos a ir re despacio. Con este en particular no van a tener problema porque es sencillo el ejercicio. Después entiendo que a medida que se complejice puede ser complicado ver de dónde salen los datos. Pero bueno, tranqui, lo voy a Bueno, preguntar. gracias. Nada. Bueno, acá tenemos el enunciado en esta primera pestaña que les puse. Díganme si ahí se ve bien el tamaño de la letra, digamos. ¿Se ve bien ahí? ¿Lo puede ampliar un poquito, Sí. profe? Ahí. Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Podríamos, achicar eso de ahí arriba que no nos sirve para nada ahora. Nos dan estos datos, este enunciado ustedes lo tienen en Word, pero es lo mismo. Nos dicen, en base a los datos que les voy a dar a continuación, armar un presupuesto económico, un presupuesto financiero y un estado patrimonial. El presupuesto económico y financiero son para el año 2022 y el estado patrimonial es al 31 de diciembre del 2022. ¿Qué datos nos dan? Primero nos dan un estado patrimonial al diciembre del 2021, obviamente. Entonces, este va a ser mi mes cero, mi año cero, de donde voy a sacar todos los datos de inicio. Lo siguiente que nos dan son las ventas de cada mes en pesos, porque también podría algún ejercicio más complejo dármelas en unidades y después decirme el precio, o decirme distintos precios para distintos periodos, o en la vida real les cuento, hay distintas unidades para distintos productos con distintos precios en cada periodo. O sea,
todo esto se va multiplicando cada vez más en complejidad. Gastos mensuales también me los da en pesos y, por lo visto, todos los meses en este mundo alternativo sin inflación, todos los meses son siempre iguales los gastos. Y después me da otros datos. ¿Qué otros datos me va a dar acá? Sí o sí me va a tener que dar todo lo que sean las políticas de cobros, de pagos, qué hacer si tengo excedentes financieros, qué tipo de empresa es. Obviamente, si fuera una empresa de producción me tendría que haber dado muchos más datos, así que ya sospecho que no lo es. Las compras, cómo las calculo, porque acá no me las dio. Entonces, ¿qué datos me da? Me dice, se trata de una empresa comercial. Bien, obviamente todo lo que es producción entonces no lo tenemos que calcular, ya lo verán en otro ejercicio más adelante. Las ventas se cobran al mes siguiente de efectuarse. Ahí ya me está hablando de la política de cobros. El porcentaje que remarca la empresa a efectos de obtener sus precios de venta es un 100% sobre los precios de compra. En los datos yo ya tengo las ventas, lo que no tengo son las compras. Entonces lo que voy a tener que hacer es la cuenta al revés para saber cuáles fueron las compras de cada periodo, teniendo en cuenta que yo remarco con un 100%. La empresa acostumbra adquirir mensualmente las mercaderías que proyecta vender durante el mes siguiente. O sea, compro un mes antes. Todas las compras de mercadería se abonan en efectivo a los 30 días, o sea, las compras que compro un mes antes las pago 30 días después. Los gastos se pagan en el mismo mes en el cual se devengan, no se considera sueldo anual complementario, otra complejidad que podría venir en un ejercicio posterior, que acá en los sueldos tengamos que tener en cuenta el aguinaldo, en este caso no, y me dice que estos se pagan en el mismo mes que se devengan. Y el último que me dice es el saldo de otras deudas, el 31 de diciembre del 2021 se cancelará en el mes de julio del 2022. Si nos fijamos acá en el balance, tenemos un saldo de otras deudas, que no sabemos de qué concepto es, ni nos interesa tampoco, lo único que nos interesa es acordarnos, cuando estamos haciendo el presupuesto financiero, que hay 10.000 pesos que tenemos que pagar en julio. Más allá de todos los gastos y todas las cosas que vamos a tener todos los meses, vamos a tener que pagar en julio un tema extra. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿O arrancamos? Bueno, arrancamos. Como les dije, hay que arrancar con el económico. Fíjense, vuelvo al enunciado, que no me dijeron nada de qué hago con los excedentes o los faltantes de caja. Eso quiere decir que no voy a tener movimientos financieros. O sea, esto en la vida real no existe, ¿no? En la vida real hay que tener definida una política para esa situación. Este ejercicio es muy sencillo y no lo tiene para que sea lo más sencillo posible, pero obviamente eso quiere decir que en el presupuesto financiero nunca me va a dar negativo ningún mes, porque si no, si me da negativo, yo tengo que tomar una decisión sí o sí. Si vengo acá a los datos y no me dice qué hago cuando me da negativo, quiere decir que no me va a dar negativo. Y cuando me da positivo, por lo visto, no hago nada, no hago un plazo fijo, no genera ningún rendimiento, nada, dejo la plata ahí y se acabó. Así que en ese sentido no va a haber un ida y vuelta en este ejercicio entre los dos presupuestos. ¿Qué tengo prearmado acá? Tengo el título, presupuesto económico, lo tengo abierto de enero a diciembre y acá tengo la suma de los totales de una cierta cantidad de rubros que ahora tendremos que definir cuáles son para llegar a un resultado mes a mes y acá sumado total. Y acá abajo puse algo que no tiene que ver con el presupuesto económico, que son las compras, pero que me van a servir para más adelante. Así que lo puse por acá como para tenerlo a mano.
ya van a ver en qué momento lo necesito. Pero las compras no son parte de este estado de resultados. Como ustedes bien sabrán, el rubro compras no está dentro de la lista de ítems que tiene un estado de resultados. ¿Qué ítems tengo que poner acá? ¿Cuál es el primer ítem que yo debería poner en este presupuesto económico? ¿Cómo llego al resultado de enero 2022? ¿El saldo de 2021? Bien, ¿el saldo de qué? El cierre. ¿De qué cuenta? Acuérdense que estoy buscando el resultado de enero. ¿Gané o perdí en enero en esta proyección que estoy haciendo? ¿Qué datos necesito para saber si enero va a dar ganancia o pérdida? Acuérdense que les dije que este es como un estado de resultados proyectado. ¿Cómo se compone un estado de resultados? La venta y el costo. Perfecto, las ventas. ¿De dónde voy a sacar el dato de las ventas de enero 2022? De créditos por ventas. Créditos por ventas tiene algunas ventas seguramente, pero no son las de enero. ¿Cuáles son las ventas de enero? Acuérdense que este es el estado de resultados hasta el 31 de diciembre del 2021. O sea que este no puede tener datos de enero. 70.000. Bien, las ventas de enero me las dice acá en el enunciado, son 70.000. Yo tengo los datos de todas las ventas del año 2022, proyectadas, ¿no? Obviamente. Entonces, ventas de enero, 70.000. Después vamos a ir completando el resto de los meses, pero ahora empecemos con enero. ¿Qué otro dato necesito para saber el resultado de enero? Después de... Los costos variables. Bien, los costos de la mercadería vendida. O sea, los costos relacionados con estos 70.000 pesos de ventas. ¿Cómo sé yo cuáles son los costos para estos 70.000 pesos de venta? Teniendo en cuenta ahora, les voy a dar una pista, algunos de los datos que me dieron por acá, porque las compras no me las dice el enunciado, pero sí me dice un dato de cómo calcularlas. Bueno, ya pasamos una hora de Meets y no se cortó, así que podemos asumir que no se va a cortar. Con el 100% del porcentaje que remarca la empresa. Bueno. Es el margen de marcación. Perfecto. La empresa remarca un 100%. Perdón, profe. ¿Sí? Creo que Meet no se corta a la hora. Sigue. En teoría decía el mismísimo Google que desde ahora se cortaba. Como que habían... No sabía. Pero bueno. No, pero no sabía. ¿Te parece que no? No sabía esto, perdón. No te preocupes. Yo lo leí y dije, qué raro, pero podía pasar. Así que por las dudas, por eso les puse No, otro. lo decía para que nos quedemos tranquilos, pero bueno, tranqui. Volvemos, perdón. No te preocupes. Yo creo que si no se cortó hasta ahora, no se va a cortar, así que estamos bien. Remarca un 100%. Entonces, si las ventas son de 70.000, ¿el costo de cuánto habrá sido? 35. Bien. ¿Sí? Remarca un 100%, quiere decir que las ventas son el doble que el costo. O sea que
Si tengo las ventas, tengo que llegar al costo, es la mitad, porque remarca un 100%. ¿Estamos bien ahí? Esto acuérdense que es una empresa comercial, compra y vende, no hace ninguna producción ni nada. Entonces, compra 35, vende a 70. Remarca un 100. Imagínense que es el kiosquero vendiendo bonobón. Para llegar al resultado, obviamente, tengo que hacer ventas, menos costos y menos algunas otras cosas. ¿Qué otras cosas me están faltando acá sacar también? Los costos. Bien, por ejemplo, ¿Algún gasto administrativo o de comercialización, si es que hay? bien. ¿Qué me dice el enunciado? Otras deudas, ¿no es? Otras deudas es un rubro que no sabemos de qué es, pero que ya se devengó. Los sueldos. Los sueldos, las cargas sociales. Perfecto. Todos estos que están acá, ¿sí? Todos estos gastos mensuales que me dice acá, todos estos los voy a tener que poner en mi estado de resultados. Tengo entonces los sueldos por 10.000, las cargas sociales de 6.000, los alquileres de 10.000 y otros gastos por 4.000. Profe, ahí no tenemos que poner qué es variable y qué es fijo y sacar el costo, la contribución marginal o estoy diciendo cualquier cosa. Lo podés hacer, no lo tenés que hacer. Son dos cosas distintas. Vos podrías separar los que son variables de los que son fijos y calcular la contribución marginal, pero yo ahora estoy haciendo un presupuesto, entonces me tiene sin cuidado la contribución marginal. Acuérdense que lo que vimos las clases anteriores, que era análisis marginal, era para tomar decisiones relacionadas con análisis marginal. Ahora estamos viendo otra herramienta, que es presupuesto. Entonces, hoy estoy analizando cuánto estoy ganando o perdiendo, cuánta plata tengo acá en el financiero, si me alcanza la plata o tengo que salir a pedir un préstamo, o si puedo hacer una inversión, y cuál va a ser mi balance proyectado. Hoy no estoy analizando contribución marginal, ni estoy analizando si tercerizo producción, entonces las herramientas son todas para tomar distintas decisiones. Hoy, para lo que estoy haciendo hoy, no me sirve hacer el análisis de contribución marginal. ¿Podría hacerlo? Claro que podría hacerlo. Pero hoy, para lo que necesito calcular, no lo necesito. Entonces, Esto sería solamente para ver si alcanza o sobra y qué decisión tomaría. Exactamente. Y voy a ver el resultado de cada periodo y cómo me va a quedar la empresa, en este caso, dentro de un año. Entonces, cada herramienta sirve para distintas decisiones. Teniendo en cuenta que el tiempo en el parcial es limitado, si me piden calcular un presupuesto, hago un presupuesto, no hago un análisis marginal porque no me alcanza el tiempo. Yo podría acá, por ejemplo, agregar otra línea y sacar la utilidad bruta. Si yo la necesitara para algo, en este caso no me sirve para nada para lo que yo estoy haciendo. Pero si yo la quisiera calcular, o si el enunciado me pide, en el caso de ustedes, calcule también la utilidad bruta y dígame cuánto es el total de utilidad bruta, por ejemplo, tranquilamente se puede hacer. Ventas menos MB, me da la utilidad bruta y después le resto los demás. Bueno, llegué al resultado de 5.000 entonces. 70 menos 35 menos 10 menos 6 menos 10 menos 4 me dio 5. Ese es el resultado proyectado económico para enero. Teniendo en cuenta el principio de lo devengado, estoy trabajando con el presupuesto económico. Sí. Profe, voy a consultar una pavada, ¿no? Pero ¿es correcto presentarlo así? ¿No presentarlo en negativo, por ejemplo, todo lo que son... O sea, yo entiendo que ahí desde el Excel uno lo pone más, menos, pero si uno tuviera que presentarlo, ¿es correcto eso, sí? ¿Cómo
Te iba a preguntar lo mismo. Como vos quieras. Yo, No, yo no hay digo, porque yo normativa. estoy en el papel, por eso. Sí, sí, sí. No hay una RT que diga usted tiene que ponerle negativo o poner entre paréntesis los que están restando. Lo que a Ok. vos te sirva. Si vos en el parcial lo ves así, ¿te entendés? Perfecto. Yo si lo estuviera haciendo en una hoja, te reconozco que le pondría al menos acá adelante, porque si no le pifio. Pero acá estoy tranquila porque ya había hecho la fórmula previamente que restaba todos los costos, así que ya sé que está bien. Pero está eso bien. como ustedes lo sientan más cómodo. Paréntesis negativo o todo positivo, como quieran. Bueno, De gracias. nada. Bueno, entonces, esta misma lógica que usé para armar enero, puedo aplicarla para todos los meses que me faltan. Entonces, acá, ahora lo voy a ver en horizontal para ser más rápido, porque ya lo pensé, digamos, acá ya lo pensé, ya no tengo que pensar más, las otras son todas iguales a esta. Entonces, ¿de dónde voy a sacar las ventas de todos estos meses? Del mismo lugar donde saqué las ventas de enero. Voy y me fijo en el enunciado, están las ventas de todos los meses acá. Entonces, como yo me apiado de ustedes que lo están haciendo a mano, no voy a hacer copiar-pegar, lo voy a escribir. Tenemos 60.000 en febrero, 50.000 en marzo, 60.000 en abril, 60.000 también en mayo, 25 en junio, 70 en julio, 65 en agosto, 70 en septiembre, 75 en octubre, 80 en noviembre y 85 en diciembre. Esos son todos datos que venían del enunciado. Ahora, ¿quién me dice cómo vamos a completar esta fila de costo de mercadería vendida? El 50% de cada uno. Perfecto. Entonces voy a agarrar las ventas de cada mes y las voy a dividir por 2. Y ahí voy a tener el costo de cada mes. Y lo otro, como es fijo, queda todo igual, ¿no? Exactamente. Acuérdense que yo acá abajo le había puesto un auxiliar de compras que por ahora, ustedes verán, no la estoy necesitando, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que las compras no son los costos. O sea, estos 35.000 pesos son los costos relacionados con estas ventas. Por eso se llama costo de mercadería vendida, son los costos de esas ventas. Eso no quiere decir que yo ese mes compré 35. Eso ya va a depender de la política que yo tenga de cuándo compro la mercadería que voy a vender. Entonces, momento de compra puede ser diferente del momento de venta. Esto que estoy poniendo acá es el costo de la venta. ¿Sí? Ahora cuando completemos acá, cuando sea que nos parezca necesario armar acá las compras, van a ver que es un número diferente al de los costos. Podría ser el mismo, pero no tiene por qué serlo. Pueden ser diferentes los momentos de compras y de venta de la mercadería, aunque estemos hablando de una empresa comercial que simplemente compra y revende. Y acá, como estamos hablando siempre de lo de vengado, siempre vamos a estar calculando el costo sobre esta venta, o sea, todo el mismo periodo. Como me decían por ahí, todos estos costos, me dice el enunciado, que son todos los meses iguales. Así que no voy a tener más que copiarlo. Repetirlo. Mes a mes, 12 meses. Y ahí llega el resultado de cada mes. Algunos meses me dan negativo. ¿Puede pasar que algún mes me dé negativo? ¿Tengo que tomar alguna acción con respecto a eso? No. Acá estamos en el resultado económico. Entonces, puede ser que dé negativo, sí, claro, a veces dan pérdida las empresas, es algo que pasa. No
tengo que salir a buscar un préstamo, como podría ser si da negativo el financiero. Simplemente digo, uy, qué mal, y prosigo, digamos. No tengo que tomar ninguna acción cuando el resultado me da negativo. El resultado económico me da negativo. Sí tendría que tomar una acción si el resultado financiero me diera negativo en algún periodo, porque eso no es factible. O sea, no es que, uy, es un problema, dio negativo. No es un problema, es algo que no puede pasar porque la caja, cuando se acaba, no hay más, cero, se acabó. Hay que salir a pedirla. Así que el problema de que dé negativo el financiero es que es un escenario inviable. ¿Llegaron todos por acá? ¿Alguna duda? ¿Alguno no le dio a algún número? ¿O no sabe dónde saqué algún dato? Bueno, voy a seguir con el financiero, me van a decir, ¿y acá con el de compras, Lau, qué pasó? Ya lo vamos a usar. Por ahora, hasta que no lo necesitemos, yo ya terminé acá el económico y no lo necesité, listo, prosigo. Ya lo voy a necesitar, por eso lo puse ahí. Presupuesto financiero. Lo tengo acá abierto por todos los meses y puse saldo inicial y saldo al cierre. A diferencia del económico, donde yo había sumado cada uno de los rubros, inclusive el resultado, acá no voy a sumar, porque no me importa cuál es la suma de los saldos, no me sirve para nada ese dato. Yo lo que necesito saber es el saldo al cierre de diciembre. Ese es el dato que a mí me interesa. Después de que haga todo este análisis de entra, sale, sube, baja, el inicio al cierre, pim, 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 va plata, viene plata, ¿cuánto me quedó? ¿Cómo arrancamos? ¿Cuál es el saldo al inicio financiero para el 1 de enero del 2022? ¿Cero? Podría ser 0. ¿De dónde lo está sacando? Miré el activo y el pasivo. Ahí hice la diferencia. Bueno, la diferencia, primero, el pasivo es 45. El total que me dice acá es el total del pasivo más el patrimonio neto. Por eso es que es 0, porque siempre el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Así que vamos a poner acá así, para que quede claro. Proveedores, otras deudas, me da 45, ese es el pasivo, más 65 me da 110. 110, estos dos siempre tienen que dar el mismo número. Siempre esta diferencia tiene que dar 0, si no, Luca Pacioli se revive y se vuelve a matar, porque la partida doble es así, tiene que siempre dar exactamente lo mismo. Pero estabas orientada en de dónde hay que sacar el dato. Estamos haciendo un análisis financiero, o sea que solo me interesan las disponibilidades, no me interesan ni los bienes de Los 10.000, uso. sí. Bien, los 10.000, ¿qué serían? La plata. La plata del cierre. Perfecto. El cierre de caja al 31 de diciembre de 2021, de caja, de bancos, de todas las disponibilidades en efectivo que yo tengo, al 31 de diciembre de 2021 son 10.000 pesos. Eso es lo que me interesa en mi cash flow, en mi presupuesto financiero. Todo lo demás son o activos físicos, como puede ser la mercadería de reventa o los bienes de uso, o promesas de pago, pero que todavía no se efectivizaron en dinero. Así que el único efectivo es este, 10.000 pesos. Este es mi saldo de inicio de enero. Para llegar a mi saldo de cierre de enero, ¿qué tendría que pasar en el medio? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Empecé con 10.000 el 1 de enero. ¿Cuánto tengo al 31 de enero? ¿Cómo lo puedo llegar a saber? Sacando los gastos. Bien. Los gastos los tengo
tengo acá, ¿son estos mismos gastos o tengo que tener en cuenta otras cosas? Esos también. Bien. ¿Qué diferencias va a haber entre los gastos de enero que puse en el económico y lo que pueda llegar a poner acá de salidas en el financiero? Si hay alguna depreciación o no. Bueno, eso podría ser un tema. Si hay una amortización, que ya lo van a ver en algún ejercicio más complejo seguramente, las amortizaciones no tienen un impacto financiero. Son una cuestión relacionada con lo devengado, nada más con lo económico. Así que si hubiera una amortización acá en el económico, no tendría impacto en lo financiero. Lo que tenemos que tener en cuenta acá son los cobros y los pagos, que están relacionados con las ventas y los gastos, pero no son lo mismo. Entonces yo no puedo copiar acá, las ventas de enero son los ingresos y los gastos de enero son los egresos y chao. Tengo que tener en cuenta cómo se vincula ahí lo devengado con lo percibido. Entonces, primero tengo ingresos, porque siempre primero lo positivo. Vieron que en el económico empezamos con las ventas, bueno, en el financiero empezamos con los ingresos, siempre para arriba, para ponerle un poquito de voluntad. ¿Qué ingresos de dinero voy a tener en enero? Las ventas. Bien, los cobros de las ventas. Les voy a llamar acá cobranzas o cobros. No le voy a poner ventas. ¿Por qué? Porque las ventas, ¿sabes cuántas son? 70.000 pesos. Las ventas de enero son 70.000 pesos. Ahora, las cobranzas de enero podrían ser 70.000 pesos o podría ser cualquier otro número. Entonces, vamos a los datos del enunciado a ver cuándo es que se cobran las ventas. Las ventas se cobran al mes siguiente de efectuarse. Entonces, estas 70.000 de enero las vamos a cobrar en febrero. Y las del año anterior. Bien, ¿de dónde las saco las del año anterior? De los créditos. Eso, Créditos por venta. exacto. Yo en enero voy a cobrar las ventas que hice en diciembre. A mí no me dan el dato de cuántas ventas hice en diciembre. Pero los créditos por venta en el balance son 65.000 pesos y yo sé que las ventas las cobro al mes siguiente. Eso quiere decir que las ventas de noviembre ya las cobré. Las ventas de octubre ya las cobré. O sea que las únicas que tienen que quedar ahí son las de diciembre. ¿Sí? Si hubiera otros créditos ya es distinto, porque si son créditos por otro tipo de cosas, tengo que ver qué es lo que hay metido ahí. Pero si son créditos por ventas, a mí me dijeron las ventas se cobran al mes siguiente. Entonces las únicas ventas que puede haber ahí son las de diciembre. Y son las ventas que tengo que cobrar ahora que estoy en enero. Así que es... O sea que en cualquier ejercicio tendremos que tener o las ventas de diciembre como dato o así los créditos por ventas. Exactamente. Si, por ejemplo, me dice las ventas se cobran a los 60 días, ya me la complicó, porque entonces en créditos por venta voy a tener 2 meses acumulados. Entonces ahí ya me va a tener que dar más datos en esta parte de decirme cuáles son de diciembre, cuáles son de noviembre y así. Cobranza 65.000 pesos, entonces. Estas son las ventas de diciembre que se cobran en el mes siguiente, o sea, enero. Vamos con los pagos. ¿Qué pagos tengo en mi empresa? Los proveedores. Bien. ¿Qué me dice el enunciado con respecto a los pagos proveedores? Todas las compras de mercadería se abonan en efectivo a los 30 días. Y este es el momento donde yo necesitaría saber cuáles son las compras de mercadería.
que es un dato que todavía no tengo. Y entonces acá es cuando llega el momento de completar este lugar que me decía cuánto compré cada mes. Entonces, primero calculo cuáles son las compras, después calculo en qué momento pago las compras. ¿Podría hacer todo junto si tengo una mente brillante y hago todos los cálculos a la vez? Claro que sí, pero cuidado, porque parece sencillo y no lo es tanto, así que ojo. Compras de enero, entonces. ¿Qué me decía de las compras? Tenemos que tener el dato de diciembre. Bien, me dice, la empresa acostumbra adquirir mensualmente las mercaderías que proyecta vender durante el mes siguiente. Yo compro en el mes lo que voy a vender el mes que viene. Entonces, yo compro en enero lo que voy a vender en febrero. Yo voy a vender en febrero 60.000 pesos, que son 30.000 pesos de compras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que remarco? Con un 100%. Entonces, en enero voy a comprar 30.000 pesos. Yo hago las compras para las ventas del mes que viene. ¿De dónde sacó esos 30.000 pesos, profe? La empresa acostumbra adquirir mensualmente las mercaderías que proyecta vender durante el mes siguiente. Entonces, acá me Lo está sacás de diciendo... febrero. ¿Cómo? Lo sacás de febrero. Claro, acá me está diciendo que mis compras van a ser las ventas del mes que viene, o sea, las compras que necesito para las ventas del mes que viene, porque los compro siempre un mes antes, en base al dato del enunciado. Entonces, si yo estoy parado en enero, tengo que comprar lo que necesito para vender en febrero. Yo en febrero voy a vender 60.000 pesos, quiere decir que necesito comprar 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo remarco con un 100%. Sí, sí, sí. Si yo tuviera acá los datos de unidades, sería más fácil, capaz, verlo, porque acá estoy hablando siempre en pesos, pero en realidad todas estas unidades son las mismas. Son, no sé, 5.000 unidades que voy a vender en febrero, una cosa es el precio de venta y otra cosa es el precio de compra, pero son siempre 5.000 unidades. Acá como ya lo tengo en pesos, capaz me mareo con esto de le tengo que aumentar el 100% porque le remarco. Entonces, las compras siempre son las que necesito vender el mes siguiente. Eso quiere decir que en febrero, si en marzo tengo que vender 50, tengo que comprar 25. 30. ¿Qué me dice? 32.500. 35. 32.500. 35. 37.500. 40. Y 42.500. Y ese sería el del otro año. Ajá. ¿Y este? Están las ventas de enero de 2023. Ajá, muy bien. Están las ventas acá. Que uno al principio diría, ¿para qué me pone las ventas del 2023 si yo estoy haciendo el presupuesto del 2022? Entonces, tengo las ventas de enero 2023, son 90.000 pesos, quiere decir que cuánto voy a comprar en diciembre. 35.000. Sí. ¿Estamos bien? ¿Alguno se perdió? No, profe. ¿Para qué quería
yo las compras? A ver. Para los pagos. Muy bien. Para el financiero. Para los pagos. Perfecto. Volvamos entonces. Pago a proveedores. Vuelvo a revisar acá. Todas las compras de mercadería se abonan en efectivo a los 30 días. Entonces, todas estas compras se abonan al mes siguiente. Estos 30.000 pesos de enero los pago en febrero, y así. Y en enero, ¿qué pago? De diciembre. Bien. En enero pago las compras que hice en diciembre. ¿Cuántas compras hice en diciembre? ¿No es 35.000? ¿De dónde salió? Del enunciado en donde nos dan los datos del pasivo. Perfecto. Tengo acá en proveedores 35.000, mismo razonamiento que hice con los créditos por ventas. Si yo pago a 30 días, quiere decir que lo único que tengo en proveedores es el saldo de diciembre. Entonces, estas tienen que haber sido las compras de diciembre. Acuérdense que proveedores es una cuenta que solo incluye deudas relacionadas con mercaderías. Así que estas son los 35 que voy a tener que pagar en enero. Cuando terminen de copiar los números, me dicen qué más tengo que pagar. ¿Los otros créditos o no? Los otros créditos en algún momento los voy a tener que pagar, así que para no olvidarme, los puedo ir poniendo ahora. Otras deudas eran, no otros créditos. Si había otros créditos, los iba a tener que cobrar, no que pagar. Eso. Acá lo que les recomiendo es, en todo lo que sea datos adicionales, a medida que los voy usando, los voy tildando, porque pasa mucho que se olvidan de esto, de otras deudas. ¿Por qué? Porque yo empiezo a hacer acá el financiero mes a mes, mes a mes, mes a mes, y todos los meses, todos los meses, perfecto, terminé, saldo al cierre, tanto, pin. Que es un caso de única vez, en general se lo olvidan. Entonces, yo lo que les recomiendo es ir tildando a medida que digo, bueno, ya terminé de hacerlo de pago a proveedores, listo, entonces esto de todas las compras de mercadería se abona, pin, lo tildo, y así. Y cuando termino, veo si me quedó algo sin tildar, me quedó otras deudas sin tildar, puteo un ratito y vuelvo a hacer de nuevo el financiero y agrego lo de las otras, ¿sí? Así no me lo olvido. El orden acá, si pongo primero pago a proveedores, o pongo primero pago otras deudas, o pongo primero las otras que nos están faltando, lo mismo. A medida que se lo acuerden. Ese es el orden. Entonces, tengo que pagar otras deudas en el mes de julio. En el mes de julio, el saldo del 31 de diciembre, que es 10.000 pesos. ¿Qué más tengo que pagar? ¿Los gastos mensuales? Bien. ¿Con qué periodicidad se pagan los gastos mensuales? Estos que están por acá. A 30 días, el mes antes. El mismo mes, dice. Bien, en el punto 6 me dice, los gastos se pagan en el mismo mes en el cual se devengan. Así que este va a ser el único dato que voy a tener igual en el económico que en el financiero, porque me dice, se
pagan el mismo mes que se devengan, o sea, devengado y percibido justo coinciden. Lamento decirles que no suele ser el caso, en general, más bien todo lo contrario, los alquileres se pagan por adelantado, los sueldos se pagan al mes siguiente, otros gastos a veces en el mismo mes, y así, va uno para acá, el otro para allá, y un lío tremendo. O sea que tranquilamente nos puede pasar un ejercicio que tengamos que hacer Sí, eso. tal cual. Ok. Entonces tengo pago de sueldos. ¿Por qué le pongo pago de sueldos si no le pongo sueldos? Porque los sueldos son los que están acá. Justo en este ejercicio coinciden, pero no tienen por qué coincidir. Entonces pongámosle nombres diferentes para no cometer el error de copiar los mismos datos que están en el otro. Pago de cargas sociales, pago de alquileres, pago de otros gastos. Profe, igualmente, si son fijos, no importa si son los de este mes o los del mes anterior, va a ser el mismo monto. Sí, mientras el año pasado también se haya Claro. mantenido el mismo importe, sí, claro. Bien, acá podría ser un subtotal de egresos o no, eso es totalmente voluntario. Yo lo voy a hacer como porque tengo el Excel acá y no me cuesta nada. Porque así voy a tener que hacer menos cuentas acá. Si yo quiero saber el saldo al cierre de enero, tengo que agarrar el saldo al inicio, sumarle los ingresos, que en este caso solamente tengo cobranzas, y restarle los egresos, que son todos estos que yo acá metí un subtotal, o sea que ya los tengo todos juntos, y llego al saldo al cierre de 10.000 pesos. ¿Sí? Y ahora el saldo al inicio de febrero, ¿cuál sería? El del cierre de enero. El del cierre de enero. Entonces acá voy a tener que ir haciendo cada mes así, en este sentido, ¿sí? No es que, por eso les decía que no me sirve de nada acá la suma, porque en realidad cada dato que llego acá al final lo tengo que volver a meter acá, calcular un nuevo saldo, y así hasta que llego a diciembre, que es el que me interesa porque es el de fin de año. Me falta acá completar el dato de las cobranzas. Acá cobré las ventas de diciembre, o sea que acá tengo que cobrar las ventas de enero, ¿sí? $35.000. ¿No? Los 70.000. Los 70.000. Me quedé con la otra. Estas son todas las ventas que voy a cobrar un mes después. Entonces, estos 70 van en febrero, estos 60 van en marzo y así. Todo lo cobro un mes después. Con esto ya puedo calcular el saldo
al cierre de febrero, que va a ser el saldo al inicio de marzo. Por eso les decía que si acá se llegan a olvidar estos 10.000 pesos, no es que tengo que cambiar el total, tengo que cambiar todo de nuevo, tengo que volver a calcular cada uno de estos números. ¿Sí? Acuérdense que les dije, ninguno de estos saldos me puede dar negativo. Si me diera negativo, yo debería tener en el enunciado una política de qué hago cuando me queda la caja proyectada negativa para poder cubrirla. ¿A dónde salgo a pedir un préstamo? ¿A qué tasa? Y entonces tendría que tener otra fila acá de préstamo. Entonces ingresa la plata, por ejemplo, que acá me hubiera quedado menos 15.000. Entonces, en base a la política me dice, tengo que dejar como mínimo 5.000 pesos en caja. Bueno, entonces acá me va a tener que entrar 20.000 pesos de un préstamo que yo salí a pedir para que la caja me quede en 5, y después voy a tener que ir a fijarme las condiciones de ese préstamo, en cuántos meses se devuelve, o en qué mes se devuelve, y cuánto me van a cobrar de intereses. Y esos intereses son los que me van a repercutir, tanto acá, a medida que los tenga que pagar, como en el económico, porque esos son resultados negativos. Entonces acá es donde entra ese juego que yo les decía que me afecta el financiero al económico. Lo estoy haciendo así como una pobre persona que tiene que tipear para darles tiempo a ustedes a copiar. Así que copien tranquilos, fíjense si tienen alguna duda, si algún número no les da o si algún número no saben de dónde salió, lo volvemos a mirar. O sea, profesora, cuando estamos haciendo un ejercicio de este estilo y hagamos el presupuesto económico, siempre el total lo tenemos que hacer en lápiz y dejar renglones por si después nos enteramos que algo del financiero me modifica todo en el otro. Sí, sobre todo dejar renglones, tal cual. Y acá, digamos, es como que no lo calculas. Si vos lo estás haciendo en una hoja, este resultado no lo calculás, lo dejás abierto. Haces hasta acá otros gastos y te vas a hacer el financiero. Cuando terminás de hacer el financiero, ahí vas a saber cuáles son los resultados financieros y recién ahí calculás el resultado. Si no, no tiene sentido calcular el resultado porque faltan datos. ¿Llegaron a 25.000? ¿Llegaron? ¿Sí, no? ¿Están ahí? ¿Llegaron? Sí, sí. Menos mal. Les puse acá una especie de comprobación que podría hacer si me sobró mucho tiempo en el parcial y digo, bueno, o me olvidé de hacer algo o le erraron en el tiempo, pero tengo tiempo de más, me voy a poner a comprobar que estén todos los números bien. Yo podría hacer el saldo al inicio de todo el periodo anual, más todos los ingresos, menos todos los egresos, me debería dar estos mismos 25.000. Entonces, el saldo al inicio son estos 10.000, todos los ingresos son todos estos que están acá, y todos los egresos son todos estos que están acá.
Entonces, 10.000 pesos de saldo al inicio de todo el año, ¿no? Desde donde arrancamos, desde el 31 de diciembre del año anterior. Más todos los ingresos, que por lo que me dice acá me suman 790.000. Menos todos los egresos, 775.000. Me da 25.000 pesos. O sea que estamos ok. ¿Estamos bien? ¿Podemos pasar al último, que es el balance proyectado? El estado patrimonial proyectado. Sí, pero Este ejercicio lo va a subir, ¿no? Resuelto, porque yo no llegué a copiar, por Te ejemplo. lo dejo para que lo copies porque la respuesta es no sé. Yo le voy a preguntar a Norma si se puede, pero si me dice que no, no lo voy a subir. Así que yo te diría que lo copies. Te lo dejo así. Bueno, lo estoy haciendo en Excel, pero no llego, viste, a analizarlo y a hacerlo. ¿Verdad? Son 5 minutitos. Sí. No hay ningún apuro. Mientras vayan revisando los demás los números y si alguno se anima a ir armando y después controlamos cómo me queda el balance proyectado. El balance proyectado tiene la misma forma que tiene el balance de inicio, los mismos rubros, solamente que tiene distintos valores. Y los valores los voy a sacar de toda esta información que acabo de armar. Profe, perdón, los 100.000, o ¿qué dice 100.000? Acá, Está en 10.000. la... Sí. Estos 10.000 son el saldo al inicio del año, o sea, el saldo al inicio de enero. Ah, perfecto. Gracias. Son los que venían del balance proyectado anterior. Las disponibilidades que tenía al cierre del periodo anterior. Son las que tengo al inicio de este periodo. Ya está, por mí podés pasar, gracias. No, por favor. Si alguno necesita ver algún otro rato, el económico o el que quiera, me avisa. Armamos entonces el estado patrimonial proyectado al 31 de diciembre del 2022. Vamos a tener disponibilidades, créditos por venta, mercadería de reventa, proveedores, otras deudas, patrimonio neto. Puede que alguno de estos esté en cero. Yo acá copié todos los mismos rubros que teníamos antes. Obviamente acá el activo me tiene que dar igual al pasivo más el patrimonio neto. Ya les dije que si no, Luca Pacioli pone mal. ¿De dónde saco el saldo de disponibilidades al 31 de diciembre? Este llega el momento de los resaltadores, así que agarren. ¿Cuál es el saldo al cierre de este periodo de disponibilidades? De Las caja y banco? cobranzas. El saldo. O sea, voy el 31 de diciembre a contar la plata, ¿cuánta plata hay? Profe, en el chat ponen 25.000. Uy, qué bajito te escuché, más fuerte. Que en el chat ponen 25.000. Buenísimo. ¿Y de dónde salió? Saldo al cierre del diciembre. Exactamente. Justamente esto que estamos calculando acá abajo es el saldo al cierre de cada mes. Entonces, si yo estoy haciendo un balance con los saldos al cierre de diciembre, necesito el dato del saldo al cierre de diciembre, el último.
Acuérdense que el balance, el estado de situación patrimonial es una foto de un momento. No voy a estar mirando el flujo de todos los meses, como es el caso del estado de resultados, sino que estoy mirando un momento. Entonces necesito el saldo de ese momento, a diferencia de lo que serían todas las cobranzas o todos los egresos. Eso sería un flujo. En este caso estoy mirando un saldo. Entonces, ¿cuánto me quedó el 31 de diciembre? 25.000 pesos. Ese va a ser el saldo al inicio del periodo siguiente. Cuando yo quiera volver a hacer este presupuesto el año que viene, acá voy a arrancar con 25.000 pesos. Entonces, agarro el resaltador rosa y le pongo, estos 25 salieron de acá. ¿Sí? ¿Cuál es el saldo de créditos por ventas al 31 de diciembre? ¿O de dónde sale? De lo de noviembre. Primero, los créditos por ventas vienen de las ventas. O sea que ahí me tienen que quedar las ventas que todavía no cobré. Por eso de Las de noviembre. enero. Las de enero del 2023. Vamos No, a repasar el enunciado. de las ventas de noviembre que tenés que cobrar en diciembre. Yo estoy parada el 31 de diciembre. Diciembre ya pasó. De enero del 2023. Las ventas se cobran al mes siguiente de efectuarse. O sea, las ventas de noviembre las cobré en diciembre y las ventas de enero las cobro en febrero. Las de diciembre son las que todavía no te Ahí pagaron. está. Las ventas de diciembre son las que todavía no cobré. Las ventas de noviembre las cobré en diciembre. Y las ventas de enero están por acá, las voy a cobrar después en febrero. Las que al 31 de diciembre todavía no cobré son las de diciembre, porque las cobro en enero. Entonces, acá resaltador celeste, de acá, de las ventas de diciembre, salen los créditos por venta del 31 de diciembre. Si se pierden, párenme, porque este es el momento culmine. Acá como que cierra todo lo que venimos trabajando, así que mercaderías de reventa. Acá tengo que poner cuántas mercaderías me quedaron en stock al 31 de diciembre. Entonces, voy a recurrir a una ecuación muy conocida por la contabilidad, que dice que la existencia inicial de mercaderías más las compras de mercaderías menos la existencia final de mercadería me da el costo de la mercadería vendida. Y ustedes me dirán, ¿y de qué me sirve eso si lo que yo quiero calcular son las existencias finales? Bueno, si yo tengo todos los datos de esta ecuación menos las existencias finales, entonces la voy a poder sacar por diferencia. Y confíen en mí, tenemos todos los datos menos ese. ¿Tengo otra manera de calcular la existencia final de mercadería? Sí, pensando un ratito con los datos que me dan enunciado también lo puedo sacar, pero yo les recomiendo esta que no falla. Entonces, puedo reemplazar directamente acá o puedo despejar, como hice yo acá, para decir, bueno, si yo lo que quiero sacar es la existencia final, paso esto para allá y qué sé yo, y me queda la existencia final es la existencia inicial más las compras menos el costo de mercadería vendida. Los tengo acá abajo, me falta ir a buscar los datos entonces. ¿Cuál es la existencia inicial de mercaderías?
Yo arranqué este año vendiendo 70.000 pesos. 35.000. Muy bien, ¿cómo sacaste 35.000? Yo lo miré en el enunciado, Bien. porque está el saldo al inicio. ¿En dónde? Más arriba, ahí donde dice activo, mercaderías de reventa, porque es el estado patrimonial al 31 del 12 del 21. Perfecto. Entonces, estas mercaderías eran 35 porque eran las mercaderías que yo tenía que vender al mes siguiente. Estas mercaderías que yo compré en diciembre son las que me quedaron en existencia porque son las que vendo en enero. Y esa relación de 35 a 70 es porque yo le remarco el 100%, ¿se acuerdan? Entonces, de ahí salen los 35, tanto efectivamente del enunciado, o sea, el enunciado me está diciendo, la existencia de mercaderías es esta, 35.000, y por lógica también digo, claro, es 35.000 porque son las mercaderías que yo vendo en enero. Yo en enero vendo 70, las mercaderías son 35. Esa es la existencia inicial. ¿Cuáles son las compras que hice en este ejercicio, en este año proyectado? También, ¿no sería la mitad de el resto de los meses? Bien, ¿no tenemos hecho eso ya? Sí. ¿Eso no está en pago a proveedores? Podría ser, pero no necesariamente. Eso va a tener que ver con cuándo pago yo las compras. Pero las compras, ¿cuáles fueron? No importa cuándo las pagué. Acá estoy viendo lo de vengado. ¿Cuánto compré este año? No importa si lo pagué o no lo pagué. ¿En cálculos de auxiliares? Bien, lo habíamos hecho acá en los cálculos auxiliares. El total de compras es 415.000 pesos. ¿Sí? Acá tengo que sumar las compras que hice todo el año. Y el último dato que me falta para sacar la existencia final es cuál es el costo de mercadería vendida de todo el año. Los 405.000. Perfecto. Tengo acá ya hecha la cuenta en el económico de mi costo de mercadería vendida mes a mes. Sumo todos los meses y me da 405.000. ¿Se acuerdan que les dije? El costo de mercadería vendida no es lo mismo que las compras y acá en los totales lo vemos clarito. No son los mismos números. Entonces, según me decía acá la fórmula, la existencia final es la existencia inicial más las compras menos el costo de mercadería vendida. A ver si alguno, siendo las 9:30 de la noche, es complicado lo que estoy pidiendo, pero con los datos que yo tenía en el enunciado y la política de stock que manejo en mi empresa, ¿tiene sentido que yo tenga 45.000 pesos al 31 de diciembre del 2022? ¿Cuánto debería ser teniendo en cuenta mi política de stocks? Está bien, 45 es mucho, es poco, es lo que tenía que ser.
Esto lo tengo el 31 de diciembre del 2022, sí. Ahí había alguien. Sí, no, una compañera escribió, debe ser que no tiene micrófono, que dice que sí, que está bien porque es la mitad de enero del 2023. Una maravilla, no tiene micrófono, pero tiene una gran detección de datos. Tenemos las ventas de enero del 2023, 90.000 pesos. Y nosotros tenemos que tener en stock la mercadería que vamos a vender al mes siguiente. Yo remarco en un 100, quiere decir que tengo que tener compras de 45.000 pesos en stock para vender 90.000 pesos el mes siguiente. Son esas unidades que yo vendo al doble del precio. Entonces, ¿podría haber hecho directamente 90.000 dividido 2 en vez de hacer toda esa cuenta? Sí. Son distintas maneras de llegar al mismo resultado. Con lo que acabo de hacer, medio que estoy chequeando que todo lo anterior que vine haciendo, todo esta suma de todas las compras y todos los costos de mercadería vendida están todos bien, si esto me dio 45. Entonces, me da como una cierta tranquilidad. Terminamos con el activo, entonces. Ahí tenemos todos los saldos. Vamos con el pasivo. ¿De dónde sale el saldo de proveedores? Proveedores son mercaderías que todavía no pagué. De las últimas compras. Excelente. Las compras de diciembre las voy a pagar en enero. O sea que el 31 de diciembre no las pagué. Saldo de proveedores sale de las últimas compras de diciembre. ¿Cuál es el saldo de otras deudas? ¿No se canceló en julio? Bien, entonces, ¿cuál sería el saldo? 0. Perfecto. Tenía al balance al inicio 10.000 pesos, pero acá en estos datos me decía que los pagaba en julio. Yo efectivamente en julio los pagué y hasta donde yo sé, a mí nunca me dijeron que tuviera otra vez deudas de otro tipo, así que no hay más. Había 10.000, las pagué, no hay más, listo, 0. Profe, igual en el punto anterior, lo mismo que teníamos de datos de mercadería de reventa, es lo mismo que tengo después de pago proveedores, ¿o no? Sí, de casualidad. O sea, sí por la política que tengo, pero no lo tomes como, bueno, entonces siempre acá repito el número. ¿Puede haber algún otro ítem o algo que aparezca, entonces lo tengo que sumar ahí en la parte de proveedores? No, no, pero puede que no te coincida el momento de la compra con el momento del pago. Porque si se paga a 60 días, va a ser... Exactamente. O sea, claro, claro. Justo da la casualidad que las existencias de mercadería yo las compro un mes antes y los proveedores que me quedan por pagar, como los pago a 30 días, son 30 días acá y 30 días allá, justo me quedan los 45.000 en los dos lugares.